y debe su nombre a la característica lana corta de su vellón y su sobrenombre a la zona en la que se encuentra mayoritariamente. Es la raza aragonesa. Dicen de ella los que la conocen que tiene muy buen instinto maternal, que es buena lechera y que se adapta bien a cualquier medio, por difícil o árido que sea. Bueno, nosotros vamos a conocer a Jesús, que tiene un rebaño enorme de estas ovejas y un perro pastor con un nombre bastante precioso. Mirad. Jesús, hoy hemos salido a pastorear. ¿Tú? ¿Cómo se llama el perrito? Jaco. Y yo, pastora nueva tienes. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentas que el ganado coma, tienes que ir a diferentes sitios porque, como ves, pues por aquí está todo bastante seco, hace mucho calor y a mediodía pues encerramos y por la tarde sueltas otra vez. ¿Les llamas de alguna manera? Sí. Va, Paloma, va. Pasa, Jaco, pasa. ¿Cómo trabaja Jaco? A ver, ¿qué es lo que hace? Pues las va a traer hacia nosotros. Que hoy nos ha salido un día estupendo, ¿eh? Para pasear, sí, pero en el campo necesita que llueva. Si llueve cuando tiene que llover, pues hay verde y te evitas de complementar y suplementar. Y los animales pues van mucho mejor si comen ellas en el campo. ¿Qué razas son? A ver, pues esto es raza aragonesa, por la tripa y por eso... O sea, aquí no tienen lana. No tienen lana. No tienen eso lana, y de ahí viene el nombre de raza. Y aragonesa pues porque estamos en Aragón. ¿Cantan jotas? No cantan. ¿Y tú les cantas? En alguna fiesta. Lo mismo si cantamos se pone a llover y arreglamos un No, problema, deja, no. Es una raza muy rústica, que está muy ligada al territorio, es un animal de carné. Esta es una de las razas que se incluyen en la IGP del Ternasco de Aragón. ¿Qué condiciones tenéis que cumplir? La oveja tiene que ser raza aragonesa y los machos pues tienen que cumplir también, no tienen que tener cuernos, no puede haber ovejas negras, ovejas que se vayan del estándar racial. No hay ovejas negras, pero sí dos cabras negras que se te han infiltrado, ¿eh? Son chotos. Podemos verlos, tienen cuernos, no sé si eran peligrosos. No te harán nada, vamos a ver si se comen un trozo de manzana. Venga, vamos. Ven a ver si les gusta. Toma, te pico. Los llevamos de guías en los caminos. Pues van siempre delante, son más ligeros que las ovejas. Ahora les vamos a llevar, que ya veis que están ya moscadas. Ya hace calor. Hace calor, las vamos a llevar a que beban agua ya, que estén a la sombra. Vamos. ¿Aquí qué tenemos que hacer, Jesús? Abre la tajadera y llenar. Venga, va, ¿eh? Abre más, abre. Estilo cariñena, cuando se sale ya está llena la copa. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Ahora lo vamos para repartir a los corderos. Los corderitos que comen pienso, entonces. Sí, esto es un pienso que es a base de cereales, muy bueno para los corderos. Bueno, veo que hay mucho trabajo aquí. ¿Te sigo ayudando? ¿Nos vamos a comer? Venga, comemos y luego Venga. seguimos trabajando. Venga, ¡Vamos, pues. Jesús!